Hace apenas 3 minutos, fuentes internas de la realeza confirmaron un descubrimiento asombroso. El príncipe William ha descubierto una carta secreta que Diana escribió para Catherine, oculta durante más de 2 décadas. Su contenido es profundamente emotivo, dolorosamente honesto y absolutamente desgarrador. No estaba destinada al mundo. Estaba destinada a la mujer que Diana nunca conoció, pero que siempre supo que existiría. Descubrimiento en la finca. William descubre la carta secreta de Diana. Sucedió durante un tranquilo fin de semana de octubre en Highgrove House, uno de los lugares que el príncipe William todavía visita cuando necesita espacio. Según fuentes internas, estaba revisando un cofre de madera asegurado escondido detrás de un panel en la antigua biblioteca, un lugar donde Diana solía pasar tiempo escribiendo cartas. Fue Burke, un archivista real de confianza, y Lady Sarah McCorquodale, la hermana de Diana, quienes estaban con él cuando el compartimento cedió. Dentro, un sobre de color marfil descolorido sellado con un sello de cera que Diana usó a mediados de los 90. William se quedó paralizado. Sus primeras palabras fueron apenas un susurro. Esto era para ella. El sobre no estaba dirigido al estilo real habitual. Simplemente decía, para Catherine, cuando sea el momento adecuado. Esa sola frase cambió el ambiente en la habitación. Todos se quedaron en silencio. Algo al respecto se sentía sagrado y urgente, como si Diana hubiera planeado este momento desde el principio. Lo que más sorprendió a William fue lo bien que había estado escondido. El compartimento era invisible a menos que supieras exactamente qué presionar. No quería que nadie más encontrara esto, según se informa, murmuró Burke. El peso de esa carta, intacta durante casi 25 años, golpeó a William más de lo que esperaba. ¿Pero qué podría haber escrito Diana para una mujer que nunca conoció? ¿Y por qué mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué Catherine? ¿El mensaje de Diana destinado a Kate? Diana nunca conoció a Catherine, pero se la había imaginado. A principios de los 90, después de separarse del príncipe Carlos, Diana a menudo hablaba sobre qué tipo de mujer esperaba que sus hijos se casaran. Según su vieja amiga Simone Simmons, Diana solía decir, William necesitará a alguien amable, tranquilo, alguien que pueda manejar lo que yo no pude. Estaba claro que Diana estaba pensando en el futuro, incluso en sus momentos más oscuros. La carta reveló cuán profundamente Diana había pensado en el tipo de persona que algún día se convertiría en reina junto a William. Ella escribió en un tono gentil, casi maternal. Sin frases reales, sin protocolo. Solo calidez y brutal honestidad. Si estás leyendo esto, comenzaba la carta, entonces ya sabes lo difícil que puede ser esta vida. Esa sola línea lo dice todo. Diana no endulzó lo que Catherine enfrentaría. Ofreció orientación y algunos dicen que incluso advertencias sobre las mismas personas y presiones que la atormentaron. También hubo momentos de ternura. Diana le dijo a Catherine que creía en ella, sin siquiera saber su nombre. «Sé que tú serás la elegida», escribió. Se sintió como un traspaso espiritual de la antorcha, una silenciosa bendición de la mujer, cuya sombra aún se cierne sobre la corona. Y ahora esa bendición estaba en manos de William, pero el mensaje estaba claramente destinado a una sola persona, Catherine. ¿Qué dijo exactamente Diana en esas páginas?
El contenido fue aún más explosivo de lo que nadie imaginaba. ¿Qué revela la carta? Verdades ocultas y advertencias. En el momento en que William abrió la carta, todo cambió. Dentro de esas páginas cuidadosamente dobladas, había una mezcla de miedo, amor y verdad urgente. Diana no se contuvo. Habló de enemigos a la vista y advirtió sobre los círculos internos que una vez intentaron silenciarla. «Te sonreirán», escribió. «Pero algunos de ellos también me sonrieron a mí». Antes de apartarse, mencionó reuniones celebradas en 1995, alrededor de la época de su entrevista con Panorama, que creía que estaban diseñadas para aislarla. Una línea destacó más que el resto. «Camila no es tu enemiga, pero tampoco es tu amiga». Diana parecía dividida entre advertir y perdonar. No nombró nombres a menudo, pero cuando lo hizo, fue directo. Escribió sobre una mujer detrás de la cortina que controlaba más de lo que la gente se daba cuenta. Alguien que muchos creen que se refería a un asesor real, principal no identificado, que todavía está activo en el Palacio de Buckingham, en la actualidad. Confesó sentirse observada, incluso seguida en sus últimos meses. Describió a su conductor cambiando de ruta, extrañas llamadas por la noche y una profunda sensación de traición. «No dejes que te rompan como me rompieron a mí», escribió Diana. «Prométemelo». Esas palabras golpearon a William como un ladrillo. Era más que una carta. Era un grito del pasado y una advertencia para el futuro. Pero incluso a través del miedo, Diana creía en el amor. Cerró esa sección con: «Él es su propio hombre, pero es mi hijo. Apóyalo, y ambos sobrevivirán a esto». Lo que vino después empujó a William a un territorio emocional en el que no había entrado en años. La batalla interna de William. Protector, hijo, futuro monarca. A solas en el salón de Kensington Palace, William releyó la carta bajo el suave resplandor de una sola lámpara antigua. Afuera el viento de octubre se movía entre los árboles, pero por dentro el tiempo se sentía congelado. Habían pasado 26 años desde la muerte de su madre. Sin embargo, en ese momento, ella ya estaba allí con él. Su voz, sus miedos, su amor, todo capturado en esas páginas. Su letra seguía siendo tan familiar, personal, sin filtros. Y cada línea trajo una nueva ola de emociones para las que no estaba preparado. Pero esto no era solo un recuerdo. Era una advertencia y una carga. Diana no le había escrito a un niño. Le había escrito a una mujer que William amaba e indirectamente al hombre en el que se había convertido. Ella lo llamó no como su niño pequeño, sino como el futuro rey. «Protégela», escribió. «Protégela como nadie me protegió a mí». Esa línea no solo lo golpeó, lo destrozó porque sabía exactamente lo que ella quería decir. Él recordaba todo. Sus silenciosas lágrimas después de los compromisos reales, las cenas tensas, la forma en que lo llamaba tarde por la noche, mientras él todavía era un niño comiendo, susurrando verdades que no podía decirle a nadie más. Su voz siempre había sonado más fuerte en privado. Así se sentía la carta. Una última conversación privada que nadie más debía escuchar. Caminó de un lado a otro durante horas, incapaz de quedarse quieto. Un momento se sintió furioso con el sistema, con los secretos, consigo mismo, por no haber encontrado esto antes. Al siguiente, se sintió abrumado por la culpa. ¿Debería contárselo a Catherine?
¿Debería destruir la carta para protegerla o publicarla y arriesgarlo todo? La presión era sofocante. Si el palacio se enteraba, podría desatarse un incendio mediático. Pero ocultarlo sería una traición a todo lo que Diana representaba. ¿No fue el secreto lo que la destruyó en primer lugar? En un momento dado, según los informes, le susurró a un confidente cercano. Ahora entiendo por qué nunca se la entregó a ellos. Si hubieran leído esto, lo habría arruinado todo. La carta no era solo sobre Catherine. Se trataba de toda la máquina. La que masticó a Diana. La que Catherine había entrado en silencio, sin saber nunca por completo lo que esperaba dentro. William vio los patrones ahora. El mismo aislamiento, las mismas sombras, los mismos juegos de poder. El pasado no solo se repetía. Estaba resonando a través de su papel, a través de su matrimonio, a través de Catherine. Para William, la decisión no fue política, fue personal. Se trataba de proteger a su familia, preservar la verdad de su madre y confrontar el sistema que algún día lideraría. Porque ahora no era solo el hijo de Diana, era el guardián de su mensaje final. No se trataba solo de amor o pérdida, se trataba de legado, uno que su madre había protegido con tinta y papel en secreto para un futuro que nunca llegó a ver. Y ahora estaba en sus manos para siempre. La reacción de Kate. Respeto, traición, lágrimas. Catherine no estaba preparada. Sin advertencia, sin preparación. William le entregó la carta una tranquila tarde en Adelaide Cottage, su casa familiar en Windsor. Mientras los niños dormían arriba, «Esto era para ti», dijo. Su voz baja, su rostro ilegible. Ella miró el sobre, ya abierto, pero aún sellado por el peso de la historia. Mientras leía la letra de Diana, fluida, personal, no formal como la correspondencia real, sus manos comenzaron a temblar. Las primeras líneas la hicieron llorar al instante. Diana escrito con tanta gentileza como si supiera exactamente cómo se sentiría Catherine al leerla. «Eres la que soñé», decía. «La que recé para que William encontrara». Las palabras eran hermosas, pero lo que siguió rompió algo en ella. Diana describió las presiones, los celos, los silenciosos enemigos ocultos en el trasfondo de la vida palaciega. Le advirtió sobre la misma soledad que la propia Catherine había comenzado a sentir, pero nunca había dicho en voz alta. «Te elogiarán en público y te aislarán en privado», escribió Diana. Catherine siempre había tratado de permanecer en silencio, de mantenerse fuerte. Pero aquí estaba Diana, una mujer a la que nunca había conocido, poniendo en palabras todo lo que había soportado en silencio. Se sintió vista. Y, sin embargo, traicionada. ¿Por qué William no se lo había dicho antes? ¿Lo había sabido durante días, semanas? Ella levantó la vista y le preguntó eso mismo. La respuesta de William, hace apenas unos días, solo profundizó el dolor. No lo estaba ocultando, pero lo había procesado solo. Catherine sintió el peso de ese aislamiento. El mismo aislamiento que Diana advirtió. Las lágrimas corrían por su rostro. No por dolor, sino por la abrumadora sensación de conexión. Diana la conocía. Sin saber su nombre, sin siquiera estrechar su mano, Diana le había hablado a su alma. Catherine no gritó. No salió furiosa. En cambio, sostuvo la carta contra su pecho y susurró. «Ella todavía está mirando, ¿verdad?» William asintió, incapaz de hablar.
Por primera vez en su matrimonio, el fantasma de Diana no solo estaba presente, estaba abriendo el camino. Catherine ahora llevaba más que solo el título de princesa de Gales. Llevaba las palabras de Diana, sus esperanzas, sus miedos. Y aunque su corazón se rompió por la verdad que había leído, una parte de ella se sintió más fuerte. Ahora conocía las reglas del juego y los rostros detrás de la cortina. Pero la pregunta era, ¿qué haría con ese conocimiento? Consecuencias reales. Fuentes internas del palacio se apresuran. En el momento en que se filtró la noticia de la carta, Clarence House entró en modo de crisis total. Nadie sabía exactamente cómo salió. Algunos dicen que fue un correo electrónico anónimo al Times. Otros creen que se envió una copia a un reportero real de confianza que Diana conoció una vez. Pero en 48 horas, los titulares estaban explotando. La advertencia final de Diana a Kate. Secretos enterrados desde 1997, ahora expuestos. Y de repente, las paredes del palacio sintieron que se estaban cerrando. Los asesores principales se apresuraron a redactar declaraciones. Pero había un problema. Ninguno de ellos había visto la carta. No sabían lo que Diana había dicho. Todo lo que sabían era que hacía referencia a Camila, posiblemente a Carlos, y definitivamente señalaba con el dedo a personas con información privilegiada de la realeza que todavía ostentan el poder en la actualidad. Un miedo silencioso se apoderó. ¿Y si Diana hubiera nombrado nombres? ¿Y si esta carta iniciara un efecto dominó que echara por tierra años de mentiras cuidadosamente gestionadas? Detrás de escena hubo discusiones. Algunos exigieron que William entregara la carta a los archivos reales. Otros insistieron en una revisión privada por parte del equipo legal del palacio, pero William se negó. Dejó en claro, esto se queda con mi esposa. Era para ella, no para ustedes. Esa audaz línea cambió la dinámica. Ya no se trataba de tradición o protocolo. Era personal. En cuestión de horas, se formaron divisiones dentro del palacio. Algunos cortesanos se pusieron del lado de William, aliviados en silencio de que el mensaje de Diana finalmente hubiera salido. Otros, aquellos cercanos a Camila y al rey Carlos, temían daños a la reputación. Un puñado incluso sugirió plantar en silencio historias contrarias para desacreditar el contenido de la carta. «Es ficción emocional», dijo un asesor anónimo a un reportero. Pero eso no detuvo las filtraciones. Fragmentos de la carta aparecieron en diferentes medios. Nunca todo, pero lo suficiente como para encender fuegos. Las menciones de una mujer que controlaba el acceso y una traición dentro de la familia comenzaron a ser tendencia en las redes sociales. Los observadores reales comenzaron a cuestionar las viejas narrativas. ¿Podría Diana Abserakin haber tenido razón todo el tiempo? ¿Habían sido enterradas sus advertencias para proteger a quienes ahora están sentados en el trono? Y mientras tanto, Catherine permaneció en silencio. Su silencio habló más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Fuentes internas dicen que se negó a asistir a un almuerzo programado en el palacio esa semana. No ahora. Supuestamente le dijo a su secretaria privada. El mensaje fue claro. Algo había cambiado. El palacio, una vez conocido por su silencio y fuerza, ahora estaba sacudido por una carta, una voz del pasado y un futuro que de repente se había vuelto muy impredecible. Camila y Carlos, objetivos o advertidos del peligro. Cuando estallaron los titulares, Camila fue la primera en reaccionar. Según fuentes internas del palacio, irrumpió en una reunión privada con el rey Carlos en Clarence House, visiblemente sacudida,
sosteniendo un tabloide en la mano. La portada decía: La advertencia final de Diana. Camila nombrada en una carta secreta a Kate. Según los informes, hizo una pregunta. ¿De verdad escribió sobre mí? Carlos, pálido y visiblemente aturdido, no tenía una respuesta clara. Él mismo no había leído la carta. El contenido de la nota de Diana no se había publicado oficialmente, pero los extractos filtrados dejaron una cosa clara. El nombre de Camila fue mencionado no con odio, sino con precaución. Diana supuestamente escribió: «Puede que sonría ahora, pero una vez también me sonrió a mí». Esa sola frase sacudió los cimientos de la imagen pública cuidadosamente reconstruida de Camila. Después de años de transformarse de la otra mujer a reina consorte, una vez más estaba siendo vista a través de la lente de Diana. Una lente de traición, secreto y dolor. Carlos, por otro lado, estaba profundamente en conflicto. Algunos dicen que estaba enojado, no solo por la sombra persistente de Diana, sino con William. Debería haberme querido que me hecho esto. Según los informes, le dijo a un asesor cercano. Se decía que el rey había pasado horas a puerta cerrada, releyendo resúmenes de prensa y llamando a asesores legales para ver si se podía impedir que la carta se expusiera aún más. Pero era demasiado tarde. El público ya se había tomado partido y la mayoría no se ponía de su lado. En privado, Carlos supuestamente le pidió a su equipo que explorara si la carta podía clasificarse como un documento familiar privado para evitar que circulara públicamente. Pero esto solo añadió leña al fuego. ¿Qué quería ocultar? ¿Por qué el pánico? Las preguntas surgieron en los paneles de noticias y en los foros en línea, y hashtags como Justice for Diana y Queen Kate comenzaron a ser tendencia a nivel mundial en 72 horas. La respuesta de Camila, según las fuentes, fue aún más estratégica. Celebró una reunión de emergencia con su equipo de relaciones públicas y planeó una entrevista exclusiva para compartir su versión antes de que el público se volviera por completo. Yo no era la villana. Estaba preparada para decir, pero los asesores le advirtieron. El silencio podría serte más útil esta vez. Hasta ahora se ha mantenido en silencio, pero la tensión está hirviendo justo debajo de la superficie. Y ahora, la otrora delicada relación entre Camila, William y Kate ha sufrido un revés. La confianza se ha ido. Las apariencias son más frías. Y aunque Carlos intenta estabilizar su reinado, el lugar de Camila a su lado se siente más frágil que nunca. Pero, mientras la pareja real se preparaba en privado, el mundo exterior se estaba incendiando. Reacción pública y tormenta mediática. El público no esperó la confirmación. A las pocas horas de la filtración, el Reino Unido estaba en ebullición y los medios explotaron como no lo habían hecho en años. Programas de entrevistas matutinos, especiales en horario de máxima audiencia y canales de YouTube se lanzaron a un titular: La carta final de Diana a Catherine. Se vieron furgonetas de noticias fuera de Windsor y multitudes comenzaron a reunirse cerca de las puertas del palacio, sosteniendo carteles que decían: Diana todavía habla y Kate, te creemos. En menos de 24 horas, más de 2 millones de tweets, con el hashtag Diana's Letter, inundaron X, antes Twitter. La gente diseccionó cada línea supuesta, cada frase. La cita más compartida: no dejes que te rompan como me rompieron a mí. Tocó algo crudo, especialmente entre los fanáticos reales más jóvenes
que solo habían conocido a Diana a través de documentales y flashbacks trágicos. De repente, se sintió viva de nuevo. Real. Inacabada. Las encuestas realizadas dentro de la primera semana contaron una historia impactante. El 62% de los británicos creía que la carta era genuina. El 48% dijo que ahora tenía menos confianza en la monarquía. Y entre las mujeres de 25 a 45 años, el apoyo a Catherine se disparó a un máximo histórico. Ya no era solo una duquesa o una princesa. Era la mujer que Diana había elegido. Esa imagen se quedó grabada y asustó al palacio. Los portavoces reales se apresuraron a recuperar el control. Emitieron una breve y fría declaración. Los documentos familiares privados no son para el discurso público. Pero eso solo empeoró las cosas. El público quería respuestas, no silencio. Los tabloides se dieron un festín. Un titular gritaba: ¿qué más están ocultando? Otro se burlaba de la carta que teme Camila. Incluso los medios estadounidenses se sumaron. Las principales cadenas emitieron especiales titulados «El fantasma de Diana en el palacio» y «La encrucijada real de Kate». La presión sobre la realeza se hizo más pesada cada día que pasaba. Mientras tanto, Catherine permaneció completamente en silencio. Sin publicaciones en las redes sociales, sin eventos públicos. Su ausencia dijo más que las palabras y solo profundizó la simpatía que llegaba de todo el mundo. La gente ya no solo estaba interesada en la carta, estaban exigiendo justicia. Querían la verdad que Diana insinuó. Querían los nombres detrás del dolor. Y querían saber quién estaba realmente dirigiendo el palacio. Mientras la monarquía luchaba por mantener la narrativa, el público ya había elegido su bando, y no lo dejaría ir. Agendas ocultas. ¿Quién se beneficia de la supresión? Detrás de los muros del Palacio de Buckingham, el pánico no era lo único que se extendía. Hubo susurros, conversaciones bajas y estratégicas sobre cómo controlar la situación antes de que se saliera aún más de control. La carta no era solo emocional, era peligrosa. Mencionaba comportamientos, movimientos de poder y posiblemente incluso individuos cuyas reputaciones no podrían sobrevivir a la exposición. Y de repente, todos querían saber quién tenía más que perder si salía a la luz la verdad. Varios cortesanos de larga data, algunos de los cuales han trabajado con Carlos desde la década de 1980, supuestamente presionaron para que la carta se sellara permanentemente. Argumentaron que era demasiado personal. Pero fuentes internas dicen que había otra razón. Algunos de esos nombres que Diana insinuó en sus escritos todavía estaban activos en las operaciones reales. Proteger la institución significaba proteger sus puestos, títulos, salarios, influencia. Si las palabras de Diana se hicieran públicas por completo, no solo dañarían las reputaciones, sino que podrían destruir carreras. Luego estaban los intereses extranjeros, a los que Diana se refirió sutilmente. Posible inteligencia, vigilancia, llamadas interceptadas, incluso la idea de que la estaban siguiendo en sus últimas semanas. Una línea, según las filtraciones, decía: «Si algo me sucede, no será un accidente». Esa línea desencadenó un nivel completamente nuevo de miedo. Algunos creen que aludía a Figui, a figuras políticas o redes en la sombra con vínculos con la seguridad real. Sea cierto o no, incluso la sugerencia fue suficiente para enviar a abogados y funcionarios al modo de defensa total. Supuestamente se hicieron múltiples intentos de comprar el silencio. Un ex miembro del personal que manejaba los artículos personales de Diana
Dijo que se les ofreció una suma de 6 cifras por cualquier copia o duplicado de la carta. Otra fuente afirmó que se le pidió a un contratista de tecnología que borrara las imágenes de vigilancia de una habitación que William visitó la noche en que se encontró la carta. No está claro quién dio esa orden, pero no fue William. La oficina de prensa real, mientras tanto, comenzó a alimentar historias a los medios de comunicación que pintaban la filtración como profundamente dañina para la estabilidad nacional. Esa frase llamó la atención. ¿Desde cuándo una carta privada de una madre a una nuera amenaza la estabilidad nacional? A menos que no fuera solo personal. A menos que alguien temiera lo que Diana pudo haber dejado atrás. Y mientras todo esto sucedía detrás de cortinas de terciopelo, el público permanecía en la oscuridad, observando, esperando, cuestionando. Pero una cosa ahora estaba clara. Había personas poderosas que no querían que esta historia continuara, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho y el mundo estaba esperando el próximo movimiento. Consecuencias a largo plazo. Legado, alianzas, justicia. Esto no era solo un drama real. Fue un punto de inflexión. El descubrimiento de la carta de Diana ya ha cambiado la forma en que el público ve la monarquía. Y es solo el comienzo. Para Catherine, el peso de las palabras de Diana ahora vive con ella todos los días. Pero fuentes internas dicen que también la ha transformado. Camina diferente ahora. Un ayudante real compartió: ella sabe quién es y a quién representa. Diana no solo transmitió recuerdos, transmitió una misión. Según los informes, Kate se ha involucrado más en las reuniones de estrategia privadas con William, no solo como su esposa, sino como socia. Como alguien que sabe dónde están las grietas ahora. Alguien en quien Diana confió antes de que el mundo supiera su nombre. La idea de que Diana la eligió, incluso espiritualmente, ha cambiado la opinión pública. Ya no es vista como silenciosa o pasiva. Es vista como una fuerza silenciosa. Y la corona la necesita más que nunca. En cuanto a William, las fuentes dicen que la carta ha cambiado su visión de la realeza. Ha comenzado a revisar los viejos proyectos de su madre, incluso hablando con antiguos ayudantes en quienes Diana una vez confió. Una fuente interna dijo que quiere limpiar la casa, empezar de nuevo, pero tiene que esperar el momento adecuado. Ese momento puede no llegar hasta que Carlos se haga a un lado. Pero cuando lo haga, los cambios pueden ser sísmicos. Mientras tanto, tras bambalinas, los abogados están revisando los archivos de Diana. Si esta carta existió, ¿qué más podría haber estado oculto? Diarios, grabaciones, otros mensajes destinados al futuro. Incluso hay rumores de una investigación silenciosa sobre si individuos clave manipularon los eventos que llevaron a la muerte de Diana en 1997. Nada oficial todavía, pero la presión está creciendo. El público ahora exige transparencia. Se han lanzado peticiones pidiendo que se publique la carta completa. Más de 800.000 firmas y contando. Los comentaristas dicen que se trata de algo más que curiosidad. Se trata de cierre, de justicia. Finalmente, escuchar la voz de Diana sin ediciones ni filtros palaciegos. Y a través de todo, el legado de Diana se eleva más fuerte, intacto por el tiempo. Fue silenciada una vez, pero no esta vez. Su mensaje final ya no está encerrado. Está en el mundo ahora, viviendo, moviéndose, cambiando todo. Y tal vez ese era su plan desde el principio. Las palabras de Diana finalmente han salido hacia la superficie. Crudas,
reales que imposibles de ignorar. Para Catherine es una bendición y una carga. Para la monarquía es una tormenta, esperando hasta hacer esta que quiera. Una cosa es segura. Esta carta lo ha cambiado todo. Y ahora el mundo está mirando, esperando, preguntándose qué pasará después. Manténganse al tanto.